A ver, Blacky, Blacky, Blacky. ¿Qué ves acá? Un pollo. ¿Y acá? Un pollo. Se supone que ves acá otra cosa. ¿Qué más ves? Un pollo. Blacky, ¿en serio no ves algo más que un pollo acá? Sí, yo sé que veo. ¿Qué cosa? ¿Me pasas el helado que tenés al lado? Ay, se supone que esta era una intro de un video más o menos educativo y solamente dámelo. Ay, toma. Yo creo que todos alguna vez nos han engañado en la perspectiva o hemos visto imágenes que muchos no podemos ver, otros sí, pero qué sé yo, quizá me van entendiendo a qué quiero llegar. Un nombre para esto puede manifestarse en las figuras que podemos ver desde la distancia, en las nubes, o incluso las marcas se aprovechan de eso y es de lo que vamos a hablar. Este nombre lleva las leyes de la Gestalt, que para la psicología son una serie de reglas que explican el origen de las percepciones a partir de los estímulos. De esta forma podemos básicamente ver cosas que quizá no todos puedan ver. Eso suena muy redundante, pero en fin, creo que entienden a qué quiero llegar. Pero en fin, vamos a hablar de esto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Suponete que miras al cielo y entonces ves algo, por ejemplo, unos ven un helicóptero, otros ven un perro, un bebito, qué sé yo. Esa clase de cosas contribuir a la ley de la Gestalt. Así que más o menos eso es lo que se entiende. Así que vos haces un ejercicio simplemente. Hasta lo hacen los psicólogos en las caricaturas, en la vida real, en fin. En buena parte te muestran un dibujo y dicen, ¿qué ves vos ahí? Unos pueden tener distintas interpretaciones y otros pueden tener otras. Y así sucesivamente. Y hay varias formas en estas leyes que se pueden deducir. Y así vamos a hablar de ellas. Pero antes, primero que nada, ¿cómo se aplican estos principios de la Gestalt en el diseño? Que es lo más importante de lo que venimos a hablar acá. De la siguiente forma, agrupando elementos visualmente relacionados para transmitir su conexión, utilizando formas y elementos que sugieren cierre o completitud, destacar elementos importantes mediante contraste y dirección visual, utilizar asimetría y equilibrio para crear una sensación de armonía, mantener una continuidad visual en la estructura y flujo de la interfaz. Y finalmente, utilizando la semejanza para agrupar elementos y transmitir información de manera clara. Esto ya lo dije antes. Fácilmente, uno tiene que ir a ver una publicidad, una imagen o algo por el estilo. Fácilmente puede uno salir al exterior y ver cierta forma del paisaje y dar la sensación de que algunos patrones, esquinas o cierta perspectiva generan otra imagen que tu cerebro ya antes vio. De esta forma, fácilmente puede ser aprovechado para contribuir en eso y formar imágenes que nadie más que tú puede ver y despertar distintas interpretaciones. Hago aclaración rápida que yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero sí soy diseñador y sé más o menos en qué consisten esta clase de cosas. Pero a ver, no soy psicólogo, pero aún así siempre estoy dispuesto a escuchar. Por favor, estoy muy solo. De hecho, en el proceso se puede ver claramente cómo en buena parte las leyes de la Gestalt, buena parte de cada una de ellas, está simbolizada en el mismo logo. Si no me creen, aquí mismo les voy a dejar la prueba. Ahí pueden ver la palabra Gestalt y cada una de esas letras simboliza cada ley que compone. De esta forma podemos ver la proximidad en la G, la dirección en la E, la S en figura fondo, la igualdad en la T, en la A podemos ver la ley del cierre, luego en la L podemos ver la continuidad y finalmente con la T está la simetría. Y a continuación voy a proceder a decir en qué consisten cada una de ellas. En cuanto a la proximidad, el principio establece que tenemos a percibir elementos cercanos como una unidad. ¿Esto qué quiere decir? Significa que los objetos o elementos que se encuentren cerca unos de otros parecerán estar relacionados entre sí. Por ejemplo, si unificamos varios puntos podemos generar varios tipos de figuras, y la más fácil de todas es una V. Y así sucesivamente. Es bien famoso, por ejemplo, como en distintas campañas a veces hacen estas cuestiones. Por el otro lado está el principio de cierre. El principio de cierre nos dice que tendemos a percibir objetos incompletos o formas fragmentadas como completas, de tal forma que ya generan una imagen que vos ya has visto, pero no hace falta que se complete como para decir, ah, esta es. Ejemplos como los que ven en pantalla.
Esto se puede aplicar en el diseño al utilizar formas y elementos que sugieren una forma completa, aunque no estén completamente delineados o acabados. Luego tenemos el principio de igualdad. El principio de igualdad nos dice que los elementos similares tienden a agruparse visualmente. Esto de cierta forma me hace recordar un poco al primero que mencionamos, el cual fue la proximidad. Por ejemplo, en un diseño web, utilizar un mismo estilo visual por botones de una misma función ayuda a los usuarios a entender que tienden a la misma acción. Acá el ejemplo que vemos en pantalla. Luego tenemos el principio de figura y fondo, un estilo que seguramente más de uno ya habrá visto, pero seguro no recordará. Pues ¿de qué se trata este principio? Establece que nuestra mente tiende a organizar la información visual en figuras que destacan del fondo. De esta forma podemos ver no solamente una, sino dos o incluso más formas que nuestro cerebro llega a interpretar. Un ejemplo es esta imagen que vemos en pantalla, o incluso otros ejemplos que otras marcas han dado al mundo. Un gran ejemplo que a mí se me ocurre en este instante es el ejemplo que dio Fórmula 1 hace mucho. Como pueden ver, el logo se puede ver, el Fórmula, y el 1 no es visible del todo, pero contrasta con el fondo, de tal forma que podemos ver más imágenes y no solamente lo que se destaca. O este otro ejemplo que es, como podemos ver, son dos caras. Sin embargo, si uno cambia los colores, podemos ver otra imagen. En este caso podemos ver, por así decirlo, como más o menos lo que están hechos los barrotes de las camas o una copa, o en fin, la interpretación que vos le querás dar. Pero ese es el punto. Honestamente, de todas las leyes de la Gestalt, esta es mi favorita de lejos. Por el otro lado tenemos el principio de dirección. El principio de dirección nos indica que las líneas y elementos direccionales guían nuestra mirada y atención. Esto es un ejemplo como una flecha o una línea curva que apunta hacia un botón y automáticamente ahí puede hacer que nuestros sentidos se ubiquen. Por ejemplo, cuando uno ve una línea izquierda, automáticamente por el sentido común volteamos hacia la izquierda. Y si vemos a la derecha, pues a la derecha, y así sucesivamente. Luego está el principio de la simetría. Este nos dice que percibimos las formas simétricas como más agradables y equilibradas. En el diseño, utilizar la simetría puede ayudar a crear una sensación de armonía y equilibrio visual. Un buen ejemplo para mí se me ocurren los cuadros abstractos. Por ejemplo, buenas combinaciones de varios logos o ciertos patrones de colores, o estas imágenes que les estoy poniendo en pantalla. Además, otro buen ejemplo de lo que les estoy hablando son a veces algunos colores que usa la FIFA en algunos eventos de fútbol, o incluso el propio logo de los Juegos Olímpicos. Aunque no sé, personalmente el de la FIFA no me gusta mucho porque no lo siento muy creativo. O también los logos muy simples que usan las marcas, por ejemplo McDonald's y otras colaboraciones, porque son agradables a la vista, no destacan tanto, pero sus colores son los que lo hacen muy identificables. Y finalmente tenemos el principio de continuidad. Este nos dice que nuestra mente tiende a seguir una dirección o patrón continuo en la percepción visual. Por ejemplo, al diseñar un flujo de pasos en formulario, de esa forma nos mantenemos de principio a fin hasta ver en qué termina la imagen. Entre los pasos ayuda a los usuarios a comprender y completar el proceso de manera fluida. Y de ahí los ejemplos que les estoy poniendo en pantalla. Ya finalmente voy a finalizar con la importancia de esta misma. Honestamente, las leyes de la Gestalt nos ayudan bastante. Más allá de hacer un buen contraste y de ayudar a guiar nuestro cerebro, también fomentan a despertar distintas interpretaciones en el mando. De esta forma, despertando la creatividad y llamar la atención de la gente. Es fundamental el diseño de interfaces y experiencias de usuario efectivas. La aplicación de estas leyes nos ayudan a mejorar la comprensión y usabilidad de la interfaz, guiar la atención, como ya les dije, de los usuarios con elementos importantes, crear jerarquía visual y facilitar la navegación, así como asimismo despertar armonía y distintas interpretaciones entre nosotros. Bueno muchachos, y hasta aquí el video de hoy. Realmente apreciaría mucho que me apoyaran en mis otras redes y en mi canal de Fandus, porque realmente tengo mucho para mostrar. Realmente espero que se suscriban, le den like y por favor, si les gustó, compártanlo, me ayudarían bastante. En fin, por favor, no sean malitos. En fin, mi nombre es Taiyo Crystal y les mando a todos un gran abrazo y hasta otra estrellada noche u otro día soleado.